Bueno, hoy vengo a hablaros de dos temas guays también, que siguen más o menos en la misma época que los anteriores, hace unos 4.000 millones de años, y esto es el movimiento de las placas tectónicas, es decir, la tectónica de placas, y por fin superamos el otro umbral, el origen de la vida. De esto de verdad que tenía muchas ganas de empezar a hablar ya. Estaba un poco hasta los cojones de los movimientos geológicos que queréis que os diga. Muy interesante, sí, pero necesitaba ya seres animados. Y bueno, va, lo dejo ya, que si no me enrollo. Tectónica de placas. La tectónica de placas es una teoría que explica la estructura de la litosfera y el movimiento de las placas tectónicas sobre el manto terrestre. También explica la formación de cadenas montañosas, también conocido como orogénesis, la ubicación particular de las fosas submarinas y la distribución de volcanes y terremotos. Cada placa se mueve a una velocidad distinta. La más lenta es 2,5 centímetros al año, que es la dorsal ártica, y la más rápida es la dorsal del Pacífico Oriental, a 15 centímetros por año, que tampoco es Rayo McQueen, pero he visto gente moverse menos. Hay 15 placas mayores y 43 placas menores. Si tenéis ganas de saber cuáles son, las buscáis, que a mí no me apetece. ¿Por qué se mueven las placas? Bien, como ya expliqué en el vídeo del manto, hay unas corrientes térmicas que se llaman corrientes de convección, en las que un fluido transporta calor entre zonas a diferentes temperaturas. Esto es posible ya que el fluido, al aumentar temperatura, disminuye su densidad, por lo que asciende desplazando hacia abajo al fluido que tiene encima a menor temperatura y será empujado hacia abajo por futuras corrientes. Es un bucle. Esto explica el movimiento de placas junto a la fuerza de gravedad, ya que combinadas hacen de rodillo, permitiendo a los continentes moverse como si fueran en una cinta transportadora. Antecedentes. Deriva continental. En 1596 se observó que las costas opuestas del Océano Atlántico encajaban como un puzzle, por lo que en algún momento estuvieron juntas. Pero la idea de una Tierra sólida no era muy convincente. Con el descubrimiento de la radiactividad y sus propiedades de calentamiento, se hablaba de que la Tierra era mucho más antigua de lo que se creía, y que el núcleo podría aún estar lo suficientemente caliente como para seguir líquido. En 1915, Wegener defendió la deriva continental diciendo que la costa este de América del Sur y la costa oeste de África encajaban. Es más, los fósiles eran muy parecidos en ambas partes. Con esto conjeturó que los continentes estuvieron unidos en un supercontinente que llamaron Pangea. Como de costumbre, no lo tomaron en serio hasta que murió. Así es la ciencia, real hasta la muerte. Expansión de la dorsal medio oceánica y convección. En 1956, con la mejora del sonar, se pudo mapear el fondo oceánico y se dieron cuenta de algunas cosillas. Había una cordillera submarina, a la que llamaron dorsal. Las rocas cercanas a los continentes eran más antiguas que las del centro del océano. Los epicentros de los terremotos estaban en las dorsales. Y existían más de 6.000 kilómetros de estas dorsales. En 1963 se comprobó que el suelo oceánico se expande. Inversiones magnéticas y bandeado magnético. Durante los años 50, usando magnetómetros adaptados de dispositivos aéreos con los que detectaban submarinos en la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta de que habían variaciones magnéticas en el fondo oceánico estructuradas en líneas como las de los baños de Zonagiri, lo que ayuda a corroborar la expansión del suelo oceánico y a medir su velocidad de desplazamiento. Con todas estas cosas respaldando, la teoría de la tectónica de placas fue aceptada y supuso una revolución en la geología, ya que implicaba un cambio de paradigma sobre el funcionamiento de nuestro planeta. Límite de placas. Los bordes, que es donde está la mayor parte de la actividad tectónica, ya que es donde las placas interactúan, son de tres tipos: límite divergente o constructivo, es decir, las dorsales. Las placas se separan dejando un hueco por donde emerge el magma, formando nueva corteza oceánica. Límite convergente o destructivo. La placa choca con otra, formando una zona de subducción o un cinturón orogénico. Provocan terremotos. Si una placa oceánica choca con una continental, se hacen zonas de subducción que derivan en montañas y fosas. Si dos placas continentales chocan, se forman cordilleras como el Himalaya. Si dos placas oceánicas chocan, se hacen islas como Japón. Límite transformante, conservativo o neutro.
Es un movimiento de fricción en el que la tensión acaba provocando terremotos y fallas como la de San Andreas. Primer tema terminado. Ahora vamos a cruzar el umbral, el origen de la vida. Voy a empezar definiendo la palabra abiogénesis, que es el origen de la vida partiendo de la materia inerte, es decir, de compuestos químicos. En algún punto, hace unos 4.000 millones de años, esto debía ocurrir. Aún no se sabe cómo fue exactamente, pero el origen de la vida siempre ha despertado interés. Así que vamos a ver un resumen de lo más importante que ha ido sucediendo en la historia del estudio del origen de la vida. Bueno, voy a obviar los primeros intentos de explicaciones basadas en mitología, que está muy guay. En algún momento quizás le dedico un vídeo, pero no es la finalidad de este vídeo. Las explicaciones centradas en principios naturales surgieron en varias culturas antiguas. Los filósofos presocráticos afirmaban que la vida surgía del arjé, o arché, que es el elemento primero de todas las cosas. Más tarde, Anaximandro dijo que la vida se originó en el mar, y más tarde se desplazó a la tierra. Lucrecio dijo que toda vida provenía de Gaia, sin intervención divina, y los más aptos sobrevivían para tener descendencia. Sé que se parece a la selección natural de Darwin, pero es que este también defiende la generación espontánea. ¿Y qué cojones es esto de la generación espontánea?, os preguntaréis. Es una hipótesis que afirma que la vida surge de la materia inerte, gracias a una fuerza que Aristóteles llamó entelequia, que permite animar esta materia. Redi hizo un experimento en el que tapaba un filete en un tarro cubierto, y se dio cuenta de que no aparecían larvas. Este experimento dio a entender que la vida visible no puede generarse de esta forma. ¿Pero y los microorganismos? Años más tarde, Pasteur hizo un experimento con el fin de probar que la generación espontánea no es cierta. Para ello usó un recipiente con cuello de botella que impedía a los organismos acceder, quedándose estos atrapados en el cuello. Todo el revuelo que supuso la negación de la generación espontánea hizo que sus opositores tuvieran un momento de lucidez llamado panspermia. Esta nos dice que los seres vivos vienen de fuera del planeta. Sustancia química vital sintética. Wöhler consigue realizar la síntesis de la urea, primera sustancia química presente en los seres vivos en ser creada en el laboratorio, iniciando una carrera por sintetizar todos los componentes químicos presentes en la célula. Y cada vez se va aceptando más la idea de que es posible que la vida surja de la transformación gradual de la materia inorgánica. Oparin asume que los primeros seres vivos fueron heterótrofos, es decir, que necesitaban los nutrientes presentes en la Tierra. Sin embargo, omitió la presencia de una atmósfera anóxica, es decir, sin oxígeno. Haldane sugirió que los océanos prebióticos eran como un caldo lleno de compuestos orgánicos, y ahí inició la química prebiótica. Tras la Segunda Guerra Mundial, Calvin intentó simular las condiciones en la Tierra primigenia, usando una fuente de radiación de alta energía. Más adelante, Urey y Miller hicieron un experimento usando una mezcla altamente reductora de gases, compuesta de metano, amoníaco e hidrógeno, y agua a la que aplicaban descargas eléctricas. Habían compuestos orgánicos, pero en 2007 se volvió a revisar el estado de ese mismo experimento que estaba sellado y vieron 20 aminoácidos que no supieron detectar originalmente. La síntesis prebiótica y la estructura del ADN. Fox hizo unos experimentos simulando las condiciones en las proximidades volcánicas y fuentes hidrotermales, y consiguió dar con unos polipéptidos que exhibían comportamientos similares a las células. ¿Podrían ser los antecesores de la organización celular? ¿Quién sabe? Joan Oro consiguió sintetizar adenina, que es una de las 4 bases nitrogenadas del ADN, calentando un caldo de agua, amoníaco y cianuro de hidrógeno. Para Müller y muchos científicos, el ADN es lo que separa a un ser vivo de la materia inerte, ya que es esencia de la vida y es capaz de catalizar reacciones y autorreplicarse. Ya habéis visto que la historia de la investigación sobre el origen de la vida no es para nada corto, y eso que me he saltado, pero una barbaridad de cosas. O sea, no he contado nada. Pero este vídeo estaba más orientado a explicaros un poco lo que es la biogénesis y lo que es el transcurso de su investigación, hasta llegar a ese punto, que es donde estamos actualmente. Hay un montonazo de hipótesis, tanto sobre el inicio de los seres vivos, como de cómo eran las condiciones en aquel entonces para que se formara la vida, ya que sí, sabemos que era una atmósfera anóxica, pero he decidido que no los voy a mencionar, ya que cronoticias hay para rato. Pero bueno, a partir de aquí ya hemos abierto un nuevo umbral, como he dicho, el umbral de la vida, y tarde o temprano acabaremos apareciendo. A disfrutar del proceso. Hasta luego.